Esperamos la venida del Señor. Esperamos la segunda venida del Señor. Vamos a leer rápidamente Primera de Tesalonicenses y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 8. En esta mañana estoy aquí arriba, ¿verdad? Porque por su gracia, por su misericordia, Él lo ha permitido. Pero en esta mañana simplemente soy un canal, un instrumento, porque Dios lo ha permitido. Pero en esta mañana, usted quien se va a predicar a usted mismo. Es usted mismo por medio de la palabra de Dios. Versículo 1 dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros en agradar a Dios, así abundéis más y más. Amén. Abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? ¿Vuestra qué? Vuestra santificación. Que os apartéis de la fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Porque el Señor es vengador de todo esto. Tercera vez. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Y otra vez aquí dice, ¿a qué nos ha llamado el Señor? A santificación. Y le dice Pablo, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios. O sea, el que desecha estos mandamientos, estas ordenanzas, la palabra de Dios, no desecha a hombre, sino ¿a quién? A Dios, que también nos dio su, ¿qué? Su Espíritu Santo. He puesto como tema la pureza sexual es la voluntad de Dios. La pureza sexual es la voluntad de Dios. La pureza sexual es la voluntad de Dios. Y es muy importante, aquí el apóstol Pablo a lo de Colosa le dice, les exhorta, dice, rogamos al Señor, como aprendisteis en aquel tiempo, en aquel momento de nosotros, como aprendiste de nosotros, dice, os conviene que caminéis, que se conduzca en agradar a Dios. Como aprendiste en aquel momento en el cual ya, hablando del apóstol Pablo, que no estoy presente, pero Pablo dice, yo sigo rogando, yo sigo clamando al Señor para que ustedes sigan viviendo como al principio cuando conocieron al Señor. Y que no se queden pasmados, que no se queden ahí, sino que abundéis más y más. En otras palabras,
Pablo rogaba al Señor para que la iglesia siguiera creciendo aún más y más en el conocimiento de Dios, pero también en la santificación. Tremendo, ¿verdad? Y todo cuando uno comienza por lo menos a trabajar en un trabajo secular, uno es el mejor empleado. Uno lo da todo. El primer día, el segundo día, los 8 meses, ¿verdad? Uno se esfuerza y uno saca fuerza donde no lo hay porque uno quiere dar lo mejor para uno dar un buen testimonio. Para que los jefes estén sorprendidos y que digan, este es el empleado que yo necesitaba. ¡Wow! Ahora la empresa va a crecer económicamente. La empresa ahora se va a ensanchar. Y dice, yo no quiero un solo empleado. Yo quiero 20 empleados. Yo quiero que todos los empleados tengan esta característica como este nuevo empleado. ¡Wow! Lo damos todo. Pero van pasando los meses y van pasando los años. Y ya el empleado se va contaminando y ya está igual que los demás. Comienzan a quejarse, comienzan a cansarse y ya no brilla como el primer día o como los primeros meses. Eso nos pasa a nosotros como creyentes de la igual manera. Cuando uno viene a Cristo, porque aquí lo dice Pablo a lo de Colosas. Oye, miremos para atrás. No había lluvia. Estábamos en la vigilia, estábamos en los ayunos. Ahí estábamos 24/7, ¿sí es verdad? En la iglesia. Y en Latinoamérica, que hay culto casi hay alguna actividad todos los días de la semana. Ahí estábamos. Y no había queja, se veía el gozo, se veía esa alegría sirviéndole al Señor. Y uno viendo el ejemplo de los padres o de alguien, de los ancianos en la iglesia, no había cansancio. Pero ¿sabe lo que pasa? Que todo eso, en un sentido general, por supuesto, se va desvaneciendo. Y nosotros comenzamos a construir, escúchalo bien, nuestro propio reino religioso. Comenzamos a edificar nuestro propio reino religioso. De tal manera que no obedecemos la palabra de Dios como lo hacíamos antes, sino ya yo me conozco la palabra de Dios, yo he trabajado mucho. Yo he sido líder, yo he sido esto, yo he sido maestro, yo tengo un currículum tremendo. Pero ¿de qué vale eso? Si el presente no testifica, no sigue testificando lo que hemos hecho anteriormente, no vale para nada. ¿Sabe por qué? Nos vamos desvaneciendo porque nosotros comenzamos a construir nuestro propio reino espiritual, nuestro propio reino religioso. Entonces es hacia aquí, hacia adentro, trabajamos para nosotros y aquí pues rogamos al Señor que se conduzcan para agradar al Señor. Y lamentablemente muchos de nosotros no vivimos para agradar a Dios. Vivimos para agradarnos a nosotros mismos. Y como yo siempre digo, tenemos que trabajar, por supuesto que sí. Que si hay domingo que hay que trabajarlo, se trabaja y no pasa nada. ¿Me doy a entender? Que si hay que trabajar algún sábado, se trabaja y no pasa nada. Pero en el domingo que tú no puedes congregarte, ni el sábado que tienes no puedes, tienes que vivir en el trabajo para agradar al Señor. Para agradar al Señor. Que todo lo que hagamos tiene que ser como el objetivo principal, número 1, para agradar al Señor. Como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí. Y no vivo para satisfacer los deseos de mi carne, sino vivo para agradar al Señor. Estamos llamados para agradar al Señor. Estamos llamados para honrar al Señor. Y parece conducidos. Pero dice, y no sé,
no se satisfagan con lo que tienen, abunden más y más. Eso es lo que dice el versículo 1, porque en esta mañana es la palabra de Dios en el cual nos está hablando a cada uno de nosotros. Tenemos que vivir para agradar al Señor. Y Pablo dice, adelante, ánimo, esfuércense, estudien la palabra de Dios, abunden más y más. Bueno, y el versículo dice, porque ya sabéis, o sea, qué instrucciones os dimos por parte del Señor Jesús. El 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios para su iglesia es que caminemos en santidad. Y para caminar en santidad solamente hay que apartarse del pecado. Solamente hay que arrepentirse. Si yo pongo por obra la palabra de Dios, me santifico cada día. Que os apartéis de la fornicación. Que os apartéis de la fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. El 5. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles, como ustedes estaban atrás acostumbrados, pues los gentiles que no conocen a Dios. Aquí estamos hablando de la pureza sexual, la voluntad de Dios para su iglesia, para su pueblo, que nos conduzcamos en la pureza sexual, apartado de la fornicación. Y lo sabemos todos nosotros. La fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Toda relación sexual antes de llegar al matrimonio es fornicación. Fornicación. Hablando para todos aquellos que no estén casados, los divorciados, la viuda, los viudos y así sucesivamente. Y Pablo aquí entra, ¿verdad? Pues en el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. El esposo tiene que santificar la esposa. La esposa tiene que santificar al esposo. El esposo tiene que honrar a su esposa. ¿Y de qué manera nosotros como esposos estamos llamados a vivir en santidad y a honrar a la esposa? Y todas estas cosas nosotros lo sabemos. Cualquier esposa o esposo o esposa que tiene sus pensamientos, que tiene su mente fuera del matrimonio, no está honrando a la esposa, está adulterando. De igual manera, los jóvenes o aquellos que no están casados y que tienen su mente pues impura, que tienen su mente cargada de impureza sexual, de igual manera, aunque no vayan al acto sexual, están pecando de igual manera, de la misma manera. El esposo solo tiene que vivir para su esposa. Y el esposo, la esposa, solo tiene que vivir para su esposo, hablando del matrimonio, por supuesto. ¿De qué manera el esposo puede honrar a la esposa? Viviendo para ella solamente, no tener ni los pensamientos ni la vista para otras mujeres. Gloria a Dios.
Y ahora no hay que ir en esperar al verano para ir a la playa para ver las mujeres en bikini, bajo ningún concepto. Están en el supermercado, están en el trabajo, pasan por las calles, están en el metro, están donde quiera, pero también los hombres cachas están de la misma manera por donde quiera, que van mucho al gimnasio. Yo no, yo lo que tengo aquí es lo mismo. Pero el esposo no puede tener ojos para mirar a otra mujer en el sentido de codiciarla. Tiene que estar muerto para las mujeres de allá afuera. Y la esposa, los hombres, esa esposa tiene que estar muerto para los hombres de ahí afuera. El esposo tiene que vivir, consagrarse para su esposa. La esposa tiene que consagrarse cada día para su esposo. ¿Es duro? Por supuesto que sí. Ahora voy a hablar, quiero que estén conmigo, voy a hablar de lo mismo, pero de otra manera. Hay esposo o posiblemente esposa, pero vamos a hablar de nosotros los esposos, que no se satisfacen con un solo mulo de pollo. Pero no es que quiera más mulo porque tiene mucha hambre. Es porque han perdido el apetito de la carne original. Ya no le da ilusión, ya no le llama, ya los ojos, ese brillo que tenían por su esposa, por su esposo, ya lo perdieron, no llama la atención. Y aunque estén ahí, dice, bueno, pero, qué sé yo, no. Quiero una pechuga. Cariño, prepárame, guísame una pechuga bien guisadita. Porque ya no te satisfacen el trasero, ya no te satisface nada. Y te come las alas y dice, no, pues sí, hoy me sentí bien, hoy estoy lleno. Pero ya pasa mañana, si tiene el estómago corrompido, ¿me entendés, verdad? Si tenés el estómago un poquito más para arriba, el corazoncito corrompido, nada te satisface. Y es por ahí cuando ya comienza tu mente a divagar y a anhelar y a desear cosas que están allá afuera de la carnicería. Hola. ¿Cómo están? Bien. Presten atención. Dice la palabra de Dios. Escúchenlo bien. Dice aquí todo, aquí. Bueno, aquí. Dice la palabra de Dios. Aunque estemos casados, la relación sexual tiene que efectuarse en santidad. No pasa nada porque dice la palabra de Dios y serán una sola carne. Tú eres mía, yo soy tuyo y hasta luego, Luca. No para nadie, todo es lícito porque somos una sola carne. A la esposa hay que mantenerla en santidad y en honor. Y el acto sexual del matrimonio tiene que ser puro y santo. El acto sexual en el matrimonio tiene que ser puro y santo. Puro y santo. Puro y santo. Y usted lo que tiene, lo que tenemos, lo disfrutamos, por supuesto, eso es para ellos naturalmente. Pero nada más, usted no es mecánico para desarmar y armar. No, el Señor no nos ha llamado a ellos.
porque se entra en un vicio pecaminoso y una cosita va a otra cosita y otra cosita llama a otra, de tal manera que cuando se viene a ver ya es todo podredumbre y un asco. Yo quiero que borremos pues el versículo 6 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Lo podemos arrancar, estirpar, operar y arrancar este versículo, el versículo 6. ¿Verdad que no se puede? No, pues mire, vamos a leer. Ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Hablando del matrimonio, de los solteros, de los casados, etcétera, etcétera. Porque el Señor es vengador de todo esto. Porque el Señor es vengador ¿de qué? De todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado. O sea, que si Dios se venga de la fornicación y del adulterio, no que en Dios haya pecado ni indicio de pecado, no, porque Dios es santo. En otras palabras, la consecuencia del pecado se paga. La consecuencia del pecado se paga. Y Dios dice que Él es vengador de todo esto, de lo que el apóstol Pablo le escribe a los de Tesalónicas. O sea que si usted si se engaña a la esposa o al esposo, la fornicación, si engañamos al hermano, porque aquí Pablo se ensancha, lo lleva un poquito más fuera de la fornicación, fuera de la sexualidad, fuera del matrimonio. Naturalmente, aquí Pablo se ensancha y los trae al cuerpo de Cristo. Dice, nadie engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. O sea, que la maldad, el mal que usted o yo le hagamos a un hijo de Dios, a una hija de Dios, el Señor, como decimos nosotros los latinos, nos las va a cobrar. Como dice la hermana que dice, Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Usted y yo estamos aquí porque Dios lo ha permitido. Y es para que escuchamos. Esto es el apóstol Pablo exhortando a la iglesia de los tesalonicenses. El Señor nos exhorta a mí el primero. Ya el Señor me exhortó con esta palabra. Pero aquí como iglesia, como pueblo, el Señor nos exhorta a cada uno de nosotros que tengamos a nuestra esposa en santidad. La esposa tiene que mantener a su esposo en santidad. El joven, el soltero, la viuda, el viudo no puede tener relaciones sexuales hasta que no se case. Que está pasando por debilidad o lo que sea, clame al Señor. Señor, dame un esposo, una esposa o me mata. No la busques tú, porque te va a divorciar y posiblemente pues tenga problemas. Espera que el Señor te lo ponga, te la ponga. Las personas que tienen años y años viviendo y no están casados, pues dice la Biblia que tienen que casarse. Que con pareja de hecho no vale ante Dios. Hay que casarse. Hay que casarse. Y no hay nada imposible para Dios si nosotros se lo permitimos. Amén. Si nosotros se lo permitimos. Dios es bueno. Amén. Pero el evangelio es cuesta arriba y con espina. El evangelio es cuesta arriba y con espina. Y es duro. Como está el internet ahora, como está esto.
Te lo ofrecen a miles de kilómetros. En estos días, a mi correo electrónico, a Facebook, ¿verdad? Facebook, me llegó una invitación. ¿Qué es esto? Y abrí quien me enviaba la invitación de un país fuera. Tuve rápidamente que quitar eso. Una mujer como Dios la trajo al mundo. Digo, Dios del cielo, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Y esto es una lucha continua. Esto es una lucha tenaz espiritualmente. O le servimos a Dios o le servimos al pecado. O vivimos en santidad o vivimos para el mundo o vivimos en pecado. En Dios no hay término medio. O somos de Dios o le pertenecemos al diablo por el pecado. Esto no tiene media tinta. O somos de Dios o vivimos en santidad o vivimos en la tiniebla, sirviéndole a los deseos de la carne, a los pensamientos pecaminosos, y vivimos para los deseos de la carne. Por eso dice la palabra de Dios: muchos lo he llamado y pocos los he escogido. Y Dios no hace excepción de personas. No. Cristo vino para que, con el propósito de todo aquel que escuche la palabra de Dios, se aparte del pecado, se santifique y que sea salvo. Punto, se acabó. Que Dios se le bendiga. Amén. Gracias. Que Dios nos guarde. Pero Dios no va a guardar a Pedro Rodríguez si Pedro Rodríguez no toma decisiones cada día. ¿Qué decisión vamos a tomar en esta mañana? ¿Qué decisión tú vas a tomar? Tienes que adaptarte a lo que tú buscaste o a lo que sea y vivir para ello. Pero lo importante es que salvemos nuestras almas. Amén. Amén. Que salvemos nuestras almas. Amén. ¿Quién quiere durar 90 años vivo? 90 años vivos se van de una vez. Me refiero prácticamente a los solteros. Y no estoy diciendo que tú no te vayas a casar. No, líbreme Jehová, yo quiero que tú te cases y que yo te case aquí en la iglesia. Amén, gloria a Dios. A donde quiero llegar para terminar: 90 años se van como nada. Pero el infierno es eterno y la presencia de Dios es eterno, y vale la pena pagar el precio viviendo en santidad 90 años y viviendo 90 años con tu esposa y con tu esposo, adaptándole a lo que tienes, echándole agua continuamente, santificando tu vida, y que tú vivas para agradar al Señor, para agradar a tu esposa y para agradar a tu esposo. Porque entonces nos vamos de aquí pronto. Así es. Yo digo que me faltan 30, pero yo no sé si amanezco mañana mirándome a los pies. Así es. Porque nadie sabe cuándo se va de este mundo. No vivamos para agradar a los deseos de nuestra carne. Vivamos para agradar a Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Usted nos ha predicado directamente de tu palabra, Señor Dios, sin quitarle y añadirle. Lo que usted utilizó el apóstol Pablo para hablarle a tu iglesia, y nosotros somos tu iglesia, y lo que lo están viendo y lo que nos verán más adelante, de igual manera, que vivamos para agradar a Dios, y que vivamos en santidad, y que el esposo santifique a su esposa, y que la esposa santifique a su esposo, y que vivan eternamente para agradar a Dios y al matrimonio. Amén. Gracias te damos, Dios Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.